partito, algo así como una trinidad. Entonces él hablaba del componente reptiliano o del arquicerebro, en el que estaba el cerebelo y los ganglios de la base. Luego había un paleocerebro o paleoencéfalo, que era básicamente las estructuras diencefálicas y, y la corteza entorrina, parte del sistema límbico. Y luego el neocerebro, que era el córtex, ¿no? Digamos que es una forma de aproximarse y nadie tendría, por lo menos de nosotros, hasta que no hagamos mucha investigación, como decir si sí o no. Pero me avisan cuando empezamos la charla en pleno, ¿listo? Pero la pregunta es, ¿cuáles son las funciones que cumple el cerebelo? ¿Para qué sirve? ¿Qué saben de eso? Pues lo principal que, digamos, se está acostumbrado a hablar de cerebelo es lo que es el tema de equilibrio eh, y a su vez también, bueno, había escuchado yo, también tiene una parte o una función relacionada con lo que es la visión. Sí, muy bien. ¿Y qué más? ¿Me dicen para si empezamos o no? Bueno, estoy atento a ustedes a lo que digan. Listo, profe, comencemos la charla de una vez, las 8:07 en punto. Me voy a mover solo un poquito y me dicen si me siguen escuchando. Listo, profe. Me preocupa que vaya a venir gente acá y yo atravesado. Listo. ¿Qué tal me están escuchando aquí? ¿Bien? Sí, señor. Bien. Listo, muy bien. Yo veo cómo es que se comparte acá esto. ¿Ustedes ahí están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí están viendo mi pantalla ya? Sí, señor. Sí. Dice por qué el cerebelo y más allá, ¿verdad? Sí, señor. Y lo vemos a usted y lo escuchamos bien. Listo, muy bien. Entonces empecemos. Ah, clásicamente, siempre hablamos del cerebelo como una estructura de control motor, ¿verdad? Recuerden que cuando uno habla de enfermedades del cerebelo, a lo que más nos referimos es a las ataxias, ¿sí? De origen cerebeloso. Pero eso es un tema importante de ser discutido porque hay ataxias no necesariamente cerebelosas. Ataxia como síndrome implica una pérdida del control motor que incluye la dismetría, la disdiadococinesia, la inestabilidad postural y el aumento del área de sustentación, ¿no? Y uno siempre piensa el cerebelo como, como una estructura motora, ¿verdad? Entonces, aquí hay una representación clásica de qué está compuesto el cerebelo. Deben saber, chicos, que el cerebelo es, el nombre cerebelo significa cerebro pequeño, es un nombre en latín, pero es una forma errada de aproximarse a él, porque de la totalidad de las células del sistema nervioso central, al menos el 80% de las células del sistema nervioso central son células cerebelosas. ¿Qué tenemos entre las células cerebelosas? Sí, mire, aquí uno puede ver, hay unas células que se llaman células de Purkinje, que son las más comúnmente conocidas, ¿no? Pero están estas mossy fibers, o fibras musgosas, están las células granulares. Hay una característica importante de estas células granulares. Realmente estas fibras musgosas, mossy fiber, son una forma de células granulares. Entonces están las células de Purkinje, las células granulares, están las células de Golgi, están estas acá que se llaman fibras trepadoras, ¿sí? Climbing fibers. Ahora vamos a hablar un poco de ellas. Acá hay otra vez células de Purkinje, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, alrededor de las células de Purkinje se crea una ultraestructura neuronal que incluye tanto a la fibra trepadora, que es esta en verde que vemos aquí, aquí la vemos señalada claramente, la célula musgosa, la célula granular. Si ustedes se dan cuenta, la célula granular sube hasta la capa molecular, aquí dice molecular layer, y transcurre de manera transversa en relación a las fibras de Purkinje, ¿sí? Luego, pues obviamente está la capa de las células de Purkinje, que es donde está el cuerpo de la neurona de Purkinje.
y luego hay una capa de células granulares, ¿sí? Entonces ahí tenemos células, pues, las que describimos como células granulares, que son tanto las fibras musgosas como las granulares en sí. Hay unas células que se llaman células en básquet y ustedes las ven transcurrir de manera también transversa, digamos, tangencial, en la capa de células de Purkinje, ¿sí? Y luego están estas células satelitales y las células de Golgi, que más o menos vienen a ser estructuras semejantes a la glía en el resto del encéfalo. Al lado en la cara B, entonces ustedes ven una descripción, digamos, esquemática de cómo es que esto se comporta. Esto que parece de color lila es uno de los núcleos cerebelosos profundos. Es una neurona de los núcleos cerebelosos profundos, que ahora los vamos a ver. Aquí está la célula de Purkinje en un color, no sé, como amarilloso. Aquí entonces tenemos la célula granular y las fibras musgosas y al lado las células trepadoras. Si ustedes se dan cuenta, las fibras trepadoras, las fibras musgosas y las células granulares todas conducen hacia las células de Purkinje, y la célula de Purkinje es la única eferencia que tiene el cerebelo hacia los núcleos profundos. Estas fibras trepadoras, estas células musgosas o fibras musgosas y las células granulares son de carácter excitatorio, contienen glutamato, pero el principal neurotransmisor usado por la célula de Purkinje es un neurotransmisor GABAérgico que actúa sobre las neuronas de los núcleos cerebelosos profundos. ¿Listo? ¿Todo bien hasta ahí? Chicos, Sí, profe. ¿todo bien hasta ahí? ¿Están escuchando bien? Sí, señor. Señor, Bueno, genial. Entonces, si se dan cuenta, en términos celulares, el cerebelo parece una cosa compleja, ¿verdad? ¿Cómo es la organización funcional de todas esas células entonces? Esto también es una representación esquemática. Ustedes logran darse cuenta que este es el tronco del encéfalo, aquí está el cerebelo, y aquí tenemos el pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso medio y el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿vale? Tenemos además esta cosita en azul que parece como un frijol arrugado. Estos son los núcleos olivares. ¿Saben las olivas en el bulbo del tronco encefálico? Estos son los núcleos olivares. Hay unos profundos y hay unos superficiales. Aquí tenemos en esta región más o menos donde está el puente, lo que nos está señalando son los famosos núcleos pontinos, parte de la formación reticular pontina paramediana. Aquí más arriba dice que hay unos tractos corticopontinos, o sea, vienen desde la corteza y van hacia el puente. Entonces, miremos esta cosa. El pedúnculo cerebeloso inferior es fundamentalmente una vía de entrada hacia el cerebelo. Todo está entrando hacia el cerebelo por este pedúnculo cerebeloso inferior. Y vienen fibras de este tracto, mire, tracto espinocerebelar, y dice que contiene información propioceptiva. Esto es parte de las fibras que vienen por las columnas posteriores, donde están gracilis y cuneatus, traen información propioceptiva, se llaman tractos espinocerebelosos y van a entrar al cerebelo. Esto, dice aquí, son mossy fibers, o sea, fibras musgosas principalmente las que van a entrar. Acuérdense en el esquema que veíamos ahora, ellas van a transcurrir paralelas a las células de Purkinje. Y aquí tenemos en los núcleos olivares profundos, aquí me dice oliva inferior, están las fibras trepadoras. Entonces aquí hay unas redes o unas vías o tractos que se llaman olivos cerebelosos. Entonces tenemos tractos espinocerebelosos y olivos cerebelosos que van a tener una función principalmente propioceptiva y en regulación del equilibrio, ¿sí? Luego, el puente y la formación reticular pontina paramediana tiene tiene tractos de entrada también a través del pedúnculo cerebeloso medio. Entonces, si se dan cuenta, el pedúnculo cerebeloso medio y el pedúnculo cerebeloso inferior son vías de entrada básicamente hacia el cerebelo. En el pedúnculo cerebeloso medio hay vías de salida, pero no nos vamos a complicar. Pero en el pedúnculo cerebeloso medio ya no vienen cosas desde la médula y obviamente desde el sistema nervioso periférico. Vienen tractos córtico-pontinos, o sea, así como existen tractos córtico-espinales, que son los famosos tractos piramidales, existen tractos córtico-pontinos que acaban en estos núcleos paramedianos del puente y entran a través del pedúnculo cerebelar medio.
y aquí también hay fibras musgosas. Entonces, en esencia, las fibras musgosas y las fibras trepadoras son vías aferentes hacia el cerebro. Luego tenemos dentro del cerebelo, perdón, tres núcleos profundos fundamentales, que son el dentado, el interpósito o interpuesto y el fastigial. Esos núcleos todos van a tener neuronas que salen a través del pedúnculo cerebeloso superior y van a diferentes lugares. Mira, aquí es hacia los núcleos vestibulares, principalmente los del fastigial, hacia el tálamo y los núcleos rojos, principalmente los interpuestos, y el núcleo dentado principalmente hacia el tálamo, ¿no? Entonces, existe una organización clásica conocida que relaciona el núcleo dentado y los núcleos cerebelosos profundos con estructuras gangliobasales. Este es el resumen de lo que clásicamente sabemos. De hecho, si uno piensa el cerebelo, ustedes saben todo lo que es el homúnculo de Pamphile, ¿no? Ese que describió el neurocirujano canadiense, en el que hay una representación de la mano, de la boca, de la pierna en la corteza motora y sensitivas primarias, ¿verdad? Todos saben lo que es eso, ¿sí? ¿Sí? Profe. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Todos saben lo que son ese homúnculo de Pamphile, ¿verdad? Sí, señor. Sí, doctor. Digan. Listo, perfecto. Entonces el cerebelo también tiene un homúnculo. Y en realidad casi todo el cerebro tiene representaciones homunculares. El cerebelo, yo no puse esa diapositiva, el cerebelo tiene un cerebro-cerebelo, que son básicamente las partes más laterales de los hemisferios. Tiene un espino-cerebelo, que es el vermis, la parte central. Y tiene un vestíbulo-cerebelo, que son unos núcleos más posteriores y anteriores, que se llaman el flóculo y el nódulo, ¿listo? Entonces, vamos siguiendo. Clásicamente, entonces sabemos que del núcleo dentado salen fibras, ustedes ven aquí tractos que van hacia la sustancia nigra pars reticular, y salen otros tractos que van directamente al globo pálido o al lenticular, es lo mismo, interno, ¿sí? De esa sustancia nigra pars reticular salen eferencias que van directamente hacia la corteza. Esto es muy importante para lo que yo les quiero explicar. Esto es lo que se conoce como el sistema nigroestriatal, sustancia nigra, pars compacta y pars reticular, y el caudado y el putámen. Tenemos, esto es conocido como el neostriato, este es el caudado, este es el putamen, este es el globo pálido, este es el tálamo, y aquí está el núcleo subtalámico. Entonces hay una integración entre el cerebelo, los núcleos de la base del cerebro y la corteza, que siempre hemos entendido que ayudan a regular funciones motoras. Aquí hay otra representación bien esquemática de esto, PPTG, significa núcleo pontino, ¿sí? Es un núcleo pontino, parte tegmental, pues se llama núcleo pedúnculo pontino, parte tegmental, ¿sí? El núcleo pedúnculo pontino es un núcleo, clásicamente ese núcleo está en la transición entre los pedúnculos mesencefálicos y el puente, y está clásicamente relacionado con la marcha. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí nos están diciendo que la corteza cerebral actúa tanto en el estriato como en el núcleo subtalámico. Hay una integración de todas estas redes a través del globo pálido externo, del globo pálido interno, de la sustancia nigra reticular, de la sustancia nigra compacta, que actúan en el tálamo, ¿sí? Crean un bucle que lo que acaba haciendo a través de la corteza cerebral y su integración con estos núcleos y el tálamo es actuar en la formación del núcleo pontino, pedúnculo pontino en la parte tegmental para controlar la marcha, ¿sí? Uno podría decir que es un circuito altísimamente integrado, ¿vale? Esta representación entonces ya es una cosa distinta, ya no vamos a dejar de pensar en el cerebelo y cómo se integra con los núcleos de la base y si tiene o no tiene que ver algo con la marcha y con el control motor. Aquí estamos viendo el cerebelo, tiene una sola una vía de salida fundamental. Dijimos que en el pedúnculo cerebeloso medio hay vías de salida, en el pedúnculo cerebeloso inferior hay vías fundamentalmente de entrada, pero casi todas las vías de salida del cerebelo son a través del pedúnculo cerebeloso superior, y aquí estamos mostrando que él tiene tractos que van hacia el hipotálamo.
Y esos tractos que conectan al cerebelo con hipotálamo terminan integrándolo con la totalidad de estas estructuras. Ahora vamos a ver algunas de ellas en otros asuntos, y aquí está la amígdala, la sustancia gris periacueductal, el locus cerulus, el núcleo del rafe magno, este es el núcleo trigeminal descendente, ¿sí? El núcleo del fascículo descendente del trigémino, que es sensitivo. Aquí está el núcleo salivatorio superior, y esto es una descripción de cómo el cerebelo se integra para contribuir o participar en una enfermedad que se conoce como cefalea en clúster. Aquí está el trigémino, el nervio trigémino. Aquí está la división parasimpática del nervio facial. Ellos actúan fundamentalmente, el nervio trigémino actúa en los núcleos, en el fascículo descendente del trigémino, en los núcleos descendentes del trigémino. Y la división parasimpática del facial actúa a través del núcleo salivatorio superior, y el cerebelo se involucra en la fenomenología de la cefalea en clúster. Vamos a pasar aquí. Entonces acá viene lo que para mí es supremamente importante y quería que conversáramos hoy acerca del cerebelo, y por qué no iba a ser una charla, digamos, un poco ordinaria. Yo no sé cuántos de ustedes saben, y les voy a preguntar esto, si el cerebelo contribuye o no en funciones cognitivas. Me gustaría que participaran. Me gustaría que alguien me dijera si sabe o no de la existencia del cerebelo vinculado a funciones cognitivas. ¿Qué dicen? No, no, señor. Acuérdense que ustedes no han tenido charlas conmigo o conversaciones conmigo en el hospital, pero yo siempre les explico que uno no puede quebrar o separar los fenómenos cognitivos de los fenómenos motores. Por ejemplo, si usted piensa en lo simple, si usted va a hacer un arroz, usted tiene en su pensamiento, usted sabe cómo se prepara el arroz, usted tiene una secuencia ordenada de pasos que hay que hacer para preparar el arroz, pero usted tiene que lograr integrar esa secuencia ordenada digamos, en la cognición pura, en la idea, con la motricidad. Tengo que coger el agua, tengo que coger el arroz, tengo que prender el fuego. Y un ejemplo que clásicamente doy es el de el hombre primitivo, digamos un Homo sapiens sapiens de hace 50 o 100 mil años en la pradera africana, y que quiere crear una lanza. Él sabe qué es la lanza, él tiene la idea de la lanza, él sabe que tiene que encontrar una punta, una piedra que es triangular. En su mente incluso puede ser perfectamente triangular, pero en el mundo no existe una piedra perfectamente triangular, al menos en el mundo de este Homo sapiens sapiens. Y lo que hace es buscar una piedra que se aproxime, y coger otra piedra que pasa a llamarse una meta herramienta, y la comienza a golpear. Tiene que hacer golpes precisos. Entonces, el fenómeno cognitivo se conecta con el fenómeno motor. Estas dos personas, Jeremy Shaman y Janet Chernan, en 1988, creo que es este trabajo, es de 1998, ellos describieron lo que pasó a llamarse como el síndrome afectivo cognitivo cerebelar. Hasta ese momento siempre se especulaba, aunque hay relatos mucho anteriores de si el cerebelo tenía o no participación en funciones cognitivas. Hasta ese momento siempre se estudiaba el cerebelo como una estructura motora, y como les decía, clásicamente el cerebelo se ha considerado una estructura inferior del encéfalo y del sistema nervioso central en general. Pero estas personas describieron en 20 pacientes con enfermedades confinadas o restrictas al cerebelo alteraciones severas en las funciones mentales, cambios en el comportamiento que fueron clínicamente prominentes y que estaban relacionados con daños en el lóbulo posterior del cerebelo. Entonces ustedes se dan cuenta que yo les había dicho que existía, así como existe un homúnculo de Pánfilo, existe un homúnculo cerebeloso. Y en ese homúnculo cerebeloso les decía que los hemisferios cerebelosos es lo que se conoce como cerebro-cerebelo. Pero las partes posteriores de esos hemisferios cerebelosos todavía están relacionados más específicamente con funciones cognitivas. En estos pacientes se describieron alteraciones en funciones ejecutivas como el planeamiento, y les resalté el racionamiento abstracto, la memoria de trabajo, la memoria organizacional y visoespacial, y cambios en la personalidad y comportamiento inapropiado. Entonces surgió lo que hoy en día se conoce como síndrome de Sherman o síndrome afectivo cognitivo cerebelar.
en algunos pacientes incluso con tumores cerebelosos o en fosa posterior en los que se hace resección del tumor y al hacer la resección del tumor se lesiona los lóbulos posteriores del cerebelo, surgen disturbios cognitivos y no hay ninguna alteración en lo que clásicamente asociamos con fenómenos cognitivos, que es el cerebro anterior, los lóbulos frontales, temporales e incluso la corteza parietal posterior. Después de eso vinieron una gran cantidad de trabajos en los que se intentaba establecer cuál era el rol del cerebelo en la cognición. Aquí ya tenemos un trabajo del 2000 en los que se mostraba que hay estudios preliminares en los que el cerebelo y la disfunción cerebelosa se hace relacionado con cosas como esquizofrenia, demencia y otras enfermedades psiquiátricas. Clásicamente o tradicionalmente relacionamos el cerebelo con la marcha, la postura, el habla y otras funciones motoras, ¿sí? Sin embargo, existe una evidencia creciente de que el cerebelo puede estar relacionado en la cognición, el comportamiento y en enfermedad psiquiátrica. Aquí en esta otra revisión del cerebelo y cognición, también se hace referencia al síndrome afectivo cognitivo cerebeloso, que ya en 1998 había sido bien descrito, y se relacionan déficits en la función ejecutiva, en los procesamientos visoespaciales, en habilidades del lenguaje y en la regulación del afecto. Esto es algo que es muy curioso, muchachos, y es que las enfermedades del espectro del autismo han sido vinculadas con disfunción cerebelosa e incluso a enfermedades que se caracterizan con alteraciones como psicosis. Hay aquí donde yo les señalaba esto, y es que hay alteraciones en habilidades sociales. Hay, digamos que un trabajo creciente que muestra que el cerebelo, debido a la alta integración que tiene con funciones motoras, necesariamente tiene una vinculación profunda con funciones cognitivas, y eso hace que algunas personas parece que con dificultad en su vida social tienen o no una participación de disfunción cerebelosa en esto. Miren esto acá, entonces acá en este estudio, está publicado en la revista de Neurología Española, se describe lo que clásicamente, que era lo que hablábamos al principio, incluso el hecho de que existe un arqueocerebelo, que son el nódulo y el flóculo, que están relacionados con funciones vestibulares y el equilibrio, pero realmente hay un cerebelo que se integra ampliamente con la corteza, incluso con la región prefrontal supraorbital, que está muy vinculada con procesos cognitivos. Esto es una publicación mucho más reciente, hecha en Brain, en 2018, en las que se describía depósito de beta mieloide en pacientes con enfermedad de Alzheimer en el cerebelo y se evaluaba si esto tendría o no una relación con la disfunción cognitiva encontrada en estos pacientes. Entonces acá se señalaba el hecho de que parece que el cerebro también tiene una participación en la modulación de cognición y emoción. Otro tipo de trabajos que se han hecho, entonces, ¿se acuerdan que yo al principio les decía que las fibras musgosas y las fibras trepadoras que transcurren paralelas a las células de Purkinje son células excitatorias? Pero la célula de Purkinje que actúa en los núcleos profundos es una célula clásicamente GABAérgica. Por tanto, uno tiene permanentemente la idea, yo mismo lo digo, de que el cerebelo no es una estructura epileptogénica, porque el cerebelo es GABAérgico, ¿sí? Pero hay estudios en los que se intenta describir si hay un rol o no. Aquí dicen que mientras tradicionalmente el cerebelo no está asociado con epilepsia, parece que juega algún rol en el desarrollo de convulsiones. Entonces aquí, en este trabajo, hay una descripción de cómo la corteza cerebelar y los núcleos profundos están conectadas, tienen tractos que acaban en el tálamo, como clásicamente sabemos, en los colículos superiores, en la amígdala y en la formación reticular. Y la pregunta que nos hacemos es si esto tiene o no que ver o tiene o no una participación en la epilepsia, especialmente en algunas formas de epilepsia refractaria, teniendo en cuenta que epilepsia refractaria es definida como toda persona con epilepsia que necesita 2 o más anticonvulsivantes en dosis tope para poderse controlar, ¿vale? Después de ver todo esto y de ver incluso esa estructura, digamos, histológica que revisamos al principio con una multitud de células neuronales diferentes, la última cosa que les quiero decir en esta charla es que existe algo que se llama las ataxias en cabeza de medusa. Y entonces acá está una representación clara de la cabeza de medusa, de la neurona o célula de Purkinje y cómo pues parece una medusa. Estos capítulos que fueron publicados en el Journal of Neuroinflammation, realmente acá pueden ver que aquí dice parte 1 y dice anti-M, que es metabotrópico, glutamato receptor 1, anti-Homer 3,
Ah, hay una gran cantidad, la parte 1, la parte 2 y hay la parte 3 en esta serie de descripciones de anticuerpos contra célula de Purkinje que producen un gran espectro de fenómenos atáxicos. Y esos fenómenos atáxicos no necesariamente son exclusivamente motores, sino que son pacientes con ataxia cerebelosa inmunomediada contra muchos anticuerpos epítopes moleculares de las células de Purkinje y también tiene síntomas cognitivos estos pacientes. Aquí les puse una tabla y se dan cuenta en lo que hay una descripción extensa de anticuerpos contra célula de Purkinje, células en la molécula en la capa granular, o sea, células granulares, fibras musgosas y células trepadoras. Muchos de ellos asociados a tumores, muchos de ellos paraneoplásicos, pero algunos incluso asociados con fenómenos postinfecciosos. Mire, acá en el receptor de glutamato gamma 2 o delta 2, normalmente para o postinfecciosos, o sea, fenómenos atáxicos que surgen después de una infección. Y así pues, si ustedes, yo les voy a dejar esta presentación, ustedes pueden ir atrás de continuar haciendo todo el tema de estudiar esto ampliamente, se van a dar cuenta de que existe una gran cantidad, hay 3 capítulos en este journal hablando de todos estos epítopes solo de la célula de Purkinje produciendo lo que se conoce como ataxias en cabeza de medusa. Aquí incluso ustedes tienen en la capa granular y molecular, donde están, como decíamos, las fibras musgosas y las fibras trepadoras, receptores, anticuerpos contra receptores de GABA, dipeptidasa, Casper2, que es una de las subunidades de los canales de potasio dependiente de voltaje, y anfifisina. ¿Listo? Entonces, ¿cuál era la conclusión de esta charla? Que personalmente creería que debería ser más una conversación que una charla. Primero, necesito transmitirles la información de que ustedes tienen que aprender a pensar la totalidad del sistema nervioso central, no como una estructura rígida, sólida e invariable. Recuerden que existe la plasticidad neuronal y todavía entendemos muy poco de cómo el cerebro no solo ejecuta las funciones que ejecuta, sino que construye la experiencia de lo real. Los que por ahí ven el tema de neurófilos se dan cuenta que ayer, después de una jornada extensa de trabajo, monté un video en el que de una forma reflexionaba sobre el hecho de cuál es la estructura más compleja del universo, cómo construye la experiencia de lo real el cerebro de un cangrejo y el cerebro de un ave. Obviamente que todos nos aproximamos un poco a lo real. ¿Cómo contribuye el cerebro a la experiencia de lo real si tiene una profunda relación con los fenómenos motores, pero también con los fenómenos cognitivos? Entonces, el gran mensaje que les quiero pasar, chicos, es que el cerebelo no es el cerebro pequeño, contiene el 80% de la totalidad de las neuronas en el sistema nervioso central y tiene un importante rol en funciones cognitivas que aún está por ser mejor estudiado. Esto obviamente los tiene que ampliar a ustedes la curiosidad. Hay un colega de ustedes que es Darío, que está haciendo un trabajo fascinante con Machine Learning, que es el tema este de utilizar neuroimágenes en pacientes con ACV isquémico para predecir o para establecer un score de probabilidad de un nuevo evento isquémico cerebral. Entonces, digamos que él transmitió una muy buena experiencia hacia mí, una muy buena sensación hacia mí del personal del Antonio de Nariño. Es que allí hay gente curiosa. Entonces, hay que seguir curioseando. No podemos quedarnos con la idea de que el cerebelo es el cerebro pequeño, que el cerebelo no tiene nada que ver con epilepsia. Por ahora uno no puede decir si tiene o no tiene que ver, pero uno puede preguntárselo e investigar. Si el cerebelo tiene o no tiene que ver con funciones cognitivas, miren que ya les acabo de explicar que existe un síndrome muy bien descrito y no es tan viejo, 1998. O sea que allí hay mucho trabajo por hacer. Los invito a que cada vez que quieran vayan al hospital, pasen revista con nosotros. Ya saben que o están aprendiendo que el grupo de neurología de la Subred Norte, mis colegas y yo tenemos un excelente registro de la totalidad de nuestros pacientes y ustedes pueden ir allí atrás de encontrar cosas, relaciones, hacer trabajos descriptivos, en fin. Y se acabó la presentación. ¿Qué les pareció? Preguntas, opiniones, mensajes. Doc, buenas noches. Bueno, primero que todo, pues muy buena charla.
Una pregunta sobre el tema de, la última parte, sobre estos anticuerpos contra células de Purkinje. ¿Eso genera un síndrome o esos anticuerpos también se extienden a, digamos, del cerebelo hacia lo que es ya el cerebro y, digamos, cómo es esa, o cómo se podría hacer esa, sí, pues sí se hace. Sí, ¿quién me está preguntando? Ah, Darío. Sí, sí, señor. Yo, hombre, mira, hay una primera cosa que hay que saber, ¿sí? Y es, cuando uno piensa una célula, uno no piensa una cosa sólida. Uno piensa una ultraestructura molecular. Allí hay millones de cosas. Allí hay ah, moléculas de membrana, moléculas citoplasmáticas, de retículo sarcoplásmico, mitocondriales, en fin. Entonces hay una gran cantidad de epítopes, muchos de ellos compartidos, o sea, muchos epítopes neuronales, tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico son los mismos. Date cuenta que entre los que te enumeré estaba el Casper2 y el Casper2 es una subunidad de los receptores de potasio dependiente de voltaje, que tiene dos subtipos, tiene los LGI1 y tiene los Casper2. El Casper2 es parte del paranodo. Cuando hablamos del nodo de Rambier, hay un nodo, un paranodo y un juxtanodo. En el paranodo hay Casper2. Entonces, ese mismo epítope que tiene una función de regulación de despolarización o de equilibrio eléctrico en la membrana neuronal está en muchos lugares. Obviamente que la pregunta es, mira lo que decíamos, ¿hay en el Alzheimer o no disfunción cognitiva relacionada a alteraciones en el principalmente en la región posterior? Parece que hay una clara función cognitiva y allí hay depósito de betamiloide. Muchos de los receptores de glutamato metabotrópicos que se describen allí están en otros lugares del cerebro. De hecho, Darío, las células granulares, esas que veíamos en el cerebelo junto a las musgosas, a las trepadoras, al Purkinje, al Golgi, a las células en básquet, las células granulares también están en el hipocampo y también están en el tálamo. Entonces, vale obviamente la pregunta de si los anticuerpos que están descritos en los fenómenos atáxicos contra células de Purkinje, en las medusas gerataxias, esos anticuerpos están actuando también en otros lugares del sistema nervioso y qué están generando. Porque nosotros tenemos ahora mismo un caso muy bello que fue uno de los que revisamos con nuestro amigo y colega Raudy, el médico también que tiene su perfil de Instagram, que todos ustedes deben conocer. Uno de los casos que revisamos con él fue un paciente que tenemos hospitalizado con una enfermedad que se llama atrofia de múltiples sistemas. En la atrofia de múltiples sistemas lo que hay es múltiples sistemas neurológicos degenerándose. Entonces este paciente tiene disfunción autonómica, liberación piramidal, extrapiramidalismo. Tú no puedes decir que hay un daño en una parte del cerebro, hay una gran cantidad de sistemas neuronales deteriorándose. Ese paciente incluso tiene una neuropatía axonal periférica y tiene 40 años. Entonces, es muy probable que en los pacientes con medusa gerataxia exista una clínica predominantemente atáxica cerebelosa, pero si alguien va y los curiosea y los explora mejor, va a encontrar otras cosas. Más preguntas, hagan preguntas porque me están haciendo no bañarme en la piscina. Profe, buenas noches. Sí, hola. No, profe, gracias por la charla. Yo tenía una duda, no sé si sea tan loca lo que le voy a preguntar, o sea, tampoco como fuera de la realidad, pero hace un par de añitos, o sí, un par de años, leí un texto donde decía que todas estas enfermedades neurodegenerativas, bien sea por proteína tau o cualquier sinucleopatía, empezaban primero a nivel del mesenterio, que se habían encontrado ciertos restos de pacientes que hayan sufrido enfermedades neurodegenerativas primero a nivel del mesenterio, que luego de mesenterio se habían encontrado a nivel del cerebelo, que eso explicaba un poquito la disfunción cognitiva, motora y demás que tenían los pacientes y que ya después de eso se iban para el neocortes. ¿Defiende esa teoría? ¿No la defiende? ¿Qué tan loca es? Bueno, mire, a mí si hay algo que me gusta de este tipo de charlas que hagamos con estudiantes es esto que acabamos de hacer. O sea, no puede ser una revisión cuadriculada. Yo puedo decirles que tengo un conocimiento más o menos bueno de detalles del cerebelo, pero lo que quiero es que pensemos más allá y no se atormenten por pensar locamente. Hace unos días, Fabián, yo me acordaba de cuando estaba en el pregrado y le decía al neurólogo, todos tenemos una pésima experiencia con la neurología en el pregrado en la mayoría de los casos. Yo le decía al neurólogo que me enseñaba a mí, yo le decía, venga, a mí me resulta curioso
En ese momento yo no entendía bien las cefaleas como las entiendo hoy. De hecho, yo estaba muy equivocado, pero yo le decía, a mí me resulta curioso que pareciera que las personas con cierta forma de cefaleas tuvieran una hipersensibilidad a algo. O sea, parece que la exposición a cierto tipo de estímulos desencadenara una respuesta que incluye entre los síntomas cefalea. El tipo no se comportó bien. Lo que yo te voy a decir a ti es, primero, no te preocupes por pensar absurdamente, porque pensar absurdamente es una de las claves del éxito. ¿Sí? Trata de que las cosas en las que crees tengan cierta coherencia lógica y a veces no van a tener coherencia lógica, pero uno sí ve atrás de eso. Obviamente hay unos núcleos que principalmente en el bulbo están los núcleos del fascículo solitario. Ah, los núcleos del fascículo solitario son una red de núcleos pertenecientes fundamentalmente al décimo nervio craneal. Acuérdate que el décimo nervio craneal es el que se conoce equivocadamente como vago, pero que el verdadero nombre es cardioneumoentérico. Y este nervio no solo es una eferencia, sino que es una aferencia. Así como acabamos de estudiar el cerebelo, hay cosas que van hacia el cerebelo y hay cosas que salen del cerebelo. Entonces, el cardioneumoentérico tiene la función de llevar información y cuando entra esa información entra a través de los núcleos del fascículo solitario. ¿Y viene de dónde? Viene de los pulmones, viene del corazón y viene del intestino. Resulta que en diferentes estructuras intestinales se ha descrito, muy bien descrito, el depósito de tau y de alfa-sinucleína. Y que esa alfa-sinucleína viaja por el axón, llega a los núcleos del fascículo solitario y luego termina expandiéndose por el cerebro. Si piensas que están en el bulbo, solo por vecindad en el bulbo están los núcleos olivares y los núcleos olivares van para el cerebro. Les acabo de decir que existe un tracto olivo-cerebeloso. Entonces, es probable que la expansión de esa alfa-sinucleína o del tau, que es hoy en día un mecanismo que se denomina como prion-like, no son priones, es semejante a los priones, la forma en que se propaga este tipo de proteína normal, termina llegando a la sustancia negra y incluso existe una descripción reciente de algo que es un planteamiento teórico que es, hay una enfermedad de Parkinson intestinal, o sea, que se origina en el intestino, y hay una enfermedad de Parkinson cerebral que se origina en el cerebro, en el encéfalo. Claro, debe haber depósito de alfa-sinucleína en el cerebelo también. Mira que hay beta-amiloide en el cerebelo. Debe haber depósito de tau en el cerebelo. Cualquiera persona podría decir, bueno, yo voy a hacer un planteamiento en el que voy a ir a hacer inmunohistoquímica y voy a buscar si las personas con, yo qué sé, enfermedad de Parkinson tienen depósito anormal de alfa-sinucleína en el cerebelo y en qué estructuras del cerebelo, y ya sería una cosa bellísima de buscar. La tesis de mi maestría, Fabián, fue intentar probar que en los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica existía disfunción nigroestriatal. Clásicamente la esclerosis lateral amiotrófica se piensa como una enfermedad de las neuronas motoras, pero mi planteamiento era por pacientes que había visto y por un estudio delicado del tema. Venga, eso va un poco más allá y parece que lo que se degenera únicamente no son el sistema motor piramidal, sino que hay afección nigroestriatal, y probamos eso en un artículo que con el favor de Dios pronto será publicado. Así que por ahí le dejo la duda. Ustedes allá en la Antonio Nariño parece que están buscando hacer una buena investigación o un buen trabajo investigativo y eso es muy valioso. ¿Alguna otra pregunta, duda, Gracias. comentario? Juliana, si quieres, dale tú primero y después pregunto yo. Gracias, buenas noches. Yo tengo una duda en cuanto a lo que tú decías de las funciones Doctor, buenas noches. y el autismo. ¿Sí me oyes? Sí. Sí, te escucho. Escuché como a 3, pero te escucho a ti también. En cuanto al autismo y digamos las alteraciones del cerebelo, ¿está más relacionado a nivel molecular o celular o es como tal en la morfología del cerebelo? Esa es una súper pregunta y le voy a decir una cosa, no tengo ni idea. Se supone que cualquier fenómeno celular necesariamente es un fenómeno molecular. Así que más bien me encantaría que tú investigaras eso y si en algún momento quieres vas al Simón Bolívar y charlamos del asunto, incluso te abrimos un espacio y haces una presentación sobre el tema. Listo, profe, muchas gracias. A ti. Listo, profe. Hola, profe. Hay una pregunta en el chat, la voy a leer y después hago mi pregunta. Entonces, la pregunta es de Magda, que dice, los esquizofrénicos tienen un déficit de rendimiento cognitivo y es por eso que es una consecuencia degenerativa.
¿Con los fármacos se puede, digamos, como solucionar? Esa es la pregunta, Magda. Bueno, Magda, mira, yo soy un fanático de entender las cosas de manera histórica. Entonces, lo primero que hay que entender es que esquizofrenia es esquizon, es una palabra griega, y frenos, acuérdate que existió la frenología, entonces es esquizon, y esquizofrenia es la ruptura de el pensamiento con lo real. La persona esquizofrénica no tiene un contacto con lo que, digamos, en común acuerdo definimos como realidad. Quien usó la palabra esquizofrenia, quien la acuñó fue Karl Jasper, que incluso usaba un concepto que me gusta mucho, que es la paralógica, y la paralógica es la lógica que utiliza el que no piensa adecuadamente. Para Karl Jasper no era una lógica equivocada, sino una lógica alterna, y la llamaba paralógica. Entonces, lo primero que hay que saber es que el esquizofrénico tiene un pensamiento organizado dentro de su interpretación de lo real, pero que no está en relación con lo que en verdad experimentamos el resto de seres humanos como real. Si hay o no una relación muy clara de disfunción cerebelosa, principalmente de la región posterior de los hemisferios cerebelosos, con la fenomenología de la esquizofrenia, es algo en lo que se ha trabajado y se ha hecho descripciones. Incluso de allí surge el famoso síndrome afectivo cognitivo cerebeloso, pero pues también es un tema para ampliar en investigación, y son cosas que yo principalmente quiero generar en ustedes la duda para que vayan e investiguen. ¿Cómo pueden actuar los fármacos? Es una pregunta bien interesante, porque la mayoría de los medicamentos antipsicóticos actúan en receptores dopaminérgicos, y si te das cuenta, el primer input del cerebelo, después de que la célula de Purkinje recibe todas esas aferencias de ese montón de células que veíamos, la única célula que contacta con los núcleos cerebelosos profundos es la de Purkinje. Y las células de los núcleos profundos que van a salir del cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior van básicamente ¿hacia dónde? Hacia el sistema nigroestriatal, y del sistema nigroestriatal terminan contactando con el resto del encéfalo. ¿Y allí qué hay? Allí hay receptores dopaminérgicos. Entonces, una pregunta interesante sería si hay receptores dopaminérgicos, si la dopamina tiene alguna cosa que ver con el cerebelo. Creo que eso ni siquiera ha sido descrito o estudiado. Es una pregunta buena para hacerse. Sabemos que las fibras trepadoras musgosas y las células granulares tienen acción glutamatérgica, pero de aquí a poco hay allí algún fenómeno dopaminérgico. ¿Algo más? Listo, profe. Yo sí tenía más, no sé si un análisis o no sé si una pregunta en ese sentido, pero es, digamos, desde el pregrado, por lo menos en mi experiencia personal estudiando las neurociencias, he visto como el cerebelo, como esta estructura, como que ayudaba, complementaba a cosas más finas en el cerebro, pero ahora estoy viéndolo como una interdisciplinaridad en donde ambos construyen un sistema más intrínseco por las relaciones, y lo podemos llevar a la parte afectiva. Entonces no sé si estoy como muy descabellado a hacer como la analogía, como cuando en un computador estamos, no sé si relacionar en el sentido del procesador como con la RAM, como que el cerebro nos da ese espacio de asimilar todo ese procesamiento, pero obviamente sin tener un conflicto con el tálamo. No sé si sea por esos lados la analogía. Yo creo que hay una cosa que a mí realmente cuando yo me apasioné por la neurología y quise ser neurólogo, Santiago, yo siempre digo que lo hice por un problema filosófico. Después vino la pasión por curar personas y tratar personas enfermas. Pero el primer problema fue un problema filosófico, y el problema filosófico era cómo se construye la experiencia de lo real. Y esa mierda es muy difícil, ¿sí? Piensa solo en experimentar la totalidad de este universo. Eso no puede ser algo fácil de hacer. Se debe necesitar mucho cable, y de hecho ahí está la evidencia, el cerebro, ¿no? Ahora, una de las cosas que yo he aprendido es que cuando piensas el cerebro, tienes que pensarlo como, esta es literalmente la palabra que siempre uso, es una red de sistemas con funciones específicas altamente integrada. Y siempre les digo, hay un sistema motor, ¿sí?, que incluye el sistema piramidal y extrapiramidal. Hay un sistema autonómico, hay un sistema sensitivo, hay un sistema cognitivo. De hecho, uno podría decir que uno puede separar la idea de cualquier otra cosa.
imagínate que te hacen una denervación de todo el sistema autonómico. Solo el sistema autonómico te denervan de él. O sea que no tienes eferencias centrales hacia la tripa. Entonces, cuando ves algo o experimentas algo que debería estar asociado con emociones, se pierde porque no hay pálpitos, no hay aumento de la presión, no hay nada de esto. Entonces tienes la idea, pero la idea está desvinculada de esa otra cantidad de sensaciones que crean la experiencia genuina de algo, ¿sí? Incluso hay un síndrome muy loco que se llama síndrome de Capgras, se los voy a escribir aquí, Capgras. El síndrome de Capgras, yo lo he visto únicamente en un paciente con una lesión isquémica amigdalina, en la amígdala anterior. El síndrome de Capgras, parece que la amígdala también tiene muchas funciones y tiene una anatomía bellísima. Uno podría ser experto solo en la amígdala cerebelar. Ella siempre la relacionamos con la idea del miedo, ¿sí? O sea, usted va caminando y ve un león, y usted sabe que hay un león, pero la amígdala ya aprendió a relacionar el león con un peligro de muerte y le hace salir a correr. Y no es solo con el miedo, realmente es con emociones. Entonces, la amígdala es parte del sistema límbico y tiene una estrecha relación, o sea, está muy integrada con el núcleo del fascículo solitario, que es del 10º nervio craneal. Entonces, por ejemplo, si usted ve invento a su novia, o a su novio, o a lo que sea que a usted le guste, usted lo ve y usted siente afecto, amor, pasión, cualquier cosa así. Las lesiones en la amígdala hacen que algunas personas tengan una ruptura entre ver esa cosa y sentir esa cosa. Por ejemplo, usted, digamos, también ve a su novia y usted dice, puta, esa es mi novia, se parece a mi novia, pero no es mi novia porque no estoy sintiendo lo que siento por mi novia. Eso se llama síndrome de Capgras. Entonces surge la idea del impostor y dicen, me lo cambiaron, esta es mi novia, pero la cambiaron. Y mire cómo una lesión en una estructura profunda como la amígdala, que en la presentación yo les mostraba que hay en ese estudio sobre epilepsia, hay algunos estudios por inmunohistoquímica y tractografía que muestran que el cerebelo va hasta la amígdala, va hasta el tálamo, va hasta el colículo superior. El colículo superior tiene una importante función visual. Entonces estas personas ven algo, ven a la esposa, ven al hijo y dicen, no, ese no es mi hijo, se parece a mi hijo, pero no es mi hijo, porque no siento lo que siento por mi hijo. Entonces, no podría, la analogía clásica del software y el hardware en el sistema nervioso central para muchos está un poco obsoleta, pero lo que sí sé es que allí hay una gran cantidad de sistemas muy especializados, ultra integrados, creando la experiencia de lo real. Ok, profe. Con todo lo que eso implica, que es la habilidad motora y cognitiva actuando junta, ¿no? Acuérdense del Homo sapiens que está caminando por África, que estaba hace 100.000 años caminando por África en el Serengeti, y el man quería hacer una flecha y él tenía que pensar la flecha, pero armar la flecha con las cosas que habían por ahí, que no eran flechas, ¿sí? ¿Algo más? Dale, Julie. Buenas tardes, buenas noches, doctor. Es que Dale. yo tengo, así como mi compañera acaba de decir, cuando vimos biología, pues, neurobiología, decían que, bueno, es el movimiento de lo fino, pero realmente a mí me quedó como así que de lo fino. Si, digamos, en el año de 1989-90, un señor que se llamaba Peterson escribió como una serie de pacientes que tenían un infarto cerebeloso, y estos pacientes llegaban y mostraban como déficit en la integración de palabras. Sí. Entonces yo decía, bueno, entonces al momento, en cada momento, en el momento en que tú estás hablando, tú estás también realizando una coordinación con el cerebelo, o sea, no es solamente a nivel de la corteza cerebral, sino que también al realizar, digamos, la fonética o digamos, al aprender, no sé, tal vez una nueva lengua, una nueva forma de hablar, utilizas también parte del cerebelo, y no sé qué tan descabellada pueda ser esa idea. No, de hecho es real, el cerebelo no solo participa del habla, el habla es una cosa y el lenguaje es otra cosa. Acuérdense que existe disartria cerebelosa y la disartria es habla, no lenguaje.
pero el cerebelo también participa del lenguaje. De hecho, en algunas de esas cosas que les mostraba y subrayadas, mis diapositivas siempre son inmundas, así que les pido que me disculpen. Pero en pacientes con lesiones en el cerebelo hay clásicamente descritos alteraciones del lenguaje. No estás pensando descabelladamente. Bueno, chicos, ¿paramos ahí o qué? Hola. Aló, aló. Ahí, Fabi, ¿levantaste la mano? Dale. Sí, señor. Profe, la última pregunta. Yo sé que me va a salir Hágale. un poquito del tema, pero bueno, es esta. Bueno, yo sé que sabe mucho, profe, pero ¿qué No, yo cree no sé. usted o qué piensa usted o cuál es su posición frente al sistema linfático, al drenaje del cerebro, a la llamada diálisis cerebral, todo eso Esto con es un temazo. enfermedades? Eso Sí, es sí, un sí. temazo y hay una gente que se va a ganar el premio Nobel en algunos años. Creo que fue en el 2016 o en el 2017 se publicó en Nature un artículo en el que un grupo describía la existencia de un sistema linfático cerebral. Y yo soy un partidario de que existe un sistema linfático cerebral, primero porque ya está claramente descrito. Entonces esa idea que teníamos de que el cerebro está aislado del resto del cuerpo y no tiene linfa es obsoleta. De hecho, si usted quiere, yo le mando el artículo de Nature y un día va al Simón Bolívar y usted nos presenta ese artículo, que es un artículo bellísimo. Ese sistema linfático drena fundamentalmente parte del sistema linfático, el sistema nervioso central son los astrocitos, va paralelo al sistema venoso cerebral que incluye el sistema de senos venosos y drena hacia los ganglios cervicales. Cuando yo leía esa cosa, hace ya esos años, yo pensaba, pucha, es muy probable que fenómenos inmunes o alteraciones inmunes sistémicas estén participando de enfermedades neurológicas inmunomediadas como la esclerosis múltiple y tal vez eso nos va a ayudar a entender mejor todo este problema. De hecho, entre las medusas hedataxia hay una ataxia de cabeza de medusa relacionada con una proteína que se conoce como TR y que está asociada al linfoma. El linfoma no Hodgkin produce anticuerpos que terminan actuando en el cerebelo y produciendo un cuadro atáxico. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso si no hay un vínculo entre la linfa sistémica y la linfa del sistema nervioso central? ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, señor. Entonces, ¿qué dicen? ¿Terminamos? Sí, profe, yo ahorita no veo más preguntas. Yo creo que ya, pues, para también ya está tardecito. Entonces, muchísimas Listo. gracias, profe. Cualquier cosa y lo estamos molestando otra vez para mirar cómo hacemos. Háganle, espero que hayan disfrutado la charla, que hayan aprendido algo. Como les dije, hay mucho que decir del cerebelo. Ahí hicimos una descripción, yo creo que súper completa, tanto celular, organizacional y funcional del cerebelo y su vínculo con los núcleos de la base. Y teníamos que hablar de otras cosas para que aprendiéramos a pensar el cerebelo un poquito más allá. Listo, espero haberles ayudado a que aprendieran algo y tengan un buen fin de semana. Lo mismo, profe. Muchísimas gracias por todo. Bueno. Y igual esta charla acá en el YouTube y nosotros te la compartimos y algo. Bueno, listo. Chao, Listo. pues. Chao, profe. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.